vamos a estar hablando acerca de cómo conservar la unidad, cómo mantener el propósito, cómo mantener y alimentar en nuestras vidas la voluntad de Dios. ¿Cuántos anhelan que sus vidas se cumpla la voluntad de Dios? Porque el mejor lugar donde tú puedes estar es en la voluntad de Dios. No hay mejor lugar para nosotros que en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios hay protección, en la voluntad de Dios hay provisión, en la voluntad de Dios hay gracia, a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad. En la voluntad de Dios hay paz, hay provisión, hay bendición, hay abundancia. Y vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios, y vamos a estar haciendo ese paralelo que iniciamos la semana anterior entre la iglesia y el arca de Noé. Yo quiero que usted no pierda de vista, mantenga siempre de vista la visión de la iglesia en esta historia, porque el arca de Noé representa la iglesia, representa la familia del Señor, nos representa a nosotros. Quiero que usted lo tenga muy presente a lo largo de todo este desarrollo. Siempre que mencionemos el arca de Noé, siempre piense en la iglesia. Amén. Siempre tenga presente allí en su mente, en su corazón, la iglesia. Y estábamos hablando la semana anterior acerca de que el arca de Noé y la historia del arca de Noé no es un mito, sino fue un hecho, un suceso real, genuino. Y por lo menos hay 3 evidencias que podemos citar para demostrar el arca de Noé. La primera de ellas, la evidencia que se conoce como la evidencia antropológica. Es decir, que más de 200 pueblos que nunca se conocieron, que no tuvieron relación entre ellos, por ejemplo los babilonios, los mayas vivieron en Centroamérica, los babilonios vivieron en Asia, nunca se conocieron, y ambos pueblos tienen un relato de un diluvio sobre la tierra. La sociedad, la historia misma de la humanidad relata este hecho como no un hecho solamente espiritual o bíblico, sino un hecho real. La siguiente evidencia que tenemos es la evidencia naval que les comentaba la semana anterior. Y es que en el año de 1994 una universidad en Seúl, Corea, hizo un análisis acerca de las medidas del arca y descubrieron que esas son las medidas perfectas para navegar en alta mar y soportar los embates del mar mismo. Las medidas del arca registradas por la Biblia lo hacían prácticamente indestructible. ¿Cómo podía saber Moisés, quien escribió este relato, cómo podía Moisés, o qué estudios navales hizo Moisés para saber que esas eran las medidas perfectas? Sino porque fuera un hecho real. Y la tercera evidencia que tenemos acerca de esto es la evidencia geológica también. La evidencia geológica, además de diferentes capas sedimentarias que se han encontrado en diferentes partes, especialmente en Asia, en el mundo, dan cuenta de un relato, dan cuenta de un suceso, de una inundación a nivel global. De hecho, no sé si usted lo sabía, pero se han encontrado fósiles en las montañas más altas de la Tierra. No sé si usted lo sabía. ¿Fósiles de qué? De crustáceos, de peces, que dan cuenta de que en algún momento de la historia la Tierra completa estuvo cubierta por agua. Podríamos citar muchos, pero digamos que no quiero como profundizar tanto en esto porque lo hablamos la semana anterior. Pero este es un hecho real. Es un hecho real. Y es un hecho que nos habla esencialmente de dos cosas. La primera de ellas, que la hablamos la semana anterior, nos habla sobre la soberanía
y del juicio de Dios, la soberanía de Dios. Dios gobierna sobre todo, Dios está por encima de todo. Esa es la parte cuando usted decía amén. Nada se escapa del poder de Dios. Y por eso nosotros debemos tener cuidado de cómo andamos en esta tierra. Que andemos con un corazón limpio, que andemos con un corazón puro. Porque también esta historia nos habla del juicio de Dios. ¿Esto qué significa para nosotros? Significa que si nosotros andamos como a Dios le agrada, pues va a haber provisión, vamos a ser guardados, pero que cuando permitimos cosas en nuestra vida que no agradan a Dios, esto va a traer consecuencias. Dígale al que tiene al lado, por favor, dile, ten cuidado. Dígale, ten cuidado de cómo andas. Nosotros por eso andamos delante de ¿quién? Andamos delante de Dios. La gente que no conoce a Dios se preocupa de que otras personas no los pillen haciendo lo malo. Así anda la gente que no conoce a Dios. Bueno, desde que no me pillen en la casa no pasa nada. Pero nosotros como hijos de Dios no andamos delante de las personas. ¿Andamos delante de quién? Andamos delante de Dios. Entonces nos habla de la soberanía, del juicio de Dios. Pero hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante que nos habla esta historia del libro de Noé, del libro de Génesis, del arca de Noé, y es del poder y la bendición de la unidad. Vamos a hablar en esta mañana del poder de la unidad, de cómo se manifiesta la bendición, la gracia, la gloria de Dios donde hay unidad. Y vamos a hablar acerca de los peligros, de las crisis, de las dificultades que pueden impedir que haya unidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia. Y vamos a hablar del poder de la unidad. Y necesitamos hablar de esto porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, especialmente los versículos 37 al 39, que los vamos a estudiar durante todo este mes. Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39. Dice el Señor Jesucristo, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Por favor, póngase de pie un segundo. Póngase de pie y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Diga, yo la creo. Es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, llenarme. Diga, con ella renovaré mi entendimiento. Haga así, mi entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Bueno, ese aplauso fue para mí, gracias. Ahora sí aplauda al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué tenemos que darle gracias al Señor Jesucristo? Porque Él nos anunció cómo iba a ser la vida en los últimos tiempos. Yo he escuchado mucho esta expresión y es real. La gente dice, es que la vida cada vez se pone más dura, más difícil. Eso es cierto. Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene que tener siempre presente esto. Nosotros no estamos en el cielo. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo, en la tierra. Y este es un mundo marcado por el pecado. El Señor Jesucristo dijo aquí, como en los días de Noé. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 6.
Génesis capítulo 6. Y quiero que escuche esto. El Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé. Vamos a ver cómo eran los días de Noé. Y usted va a identificar si el Señor estaba hablando de un mundo que no existe o está hablando del mismo mundo en el que nosotros nos encontramos. Escuche, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Está hablando el Señor de un mundo que nunca hemos vivido? ¿Podemos identificar este mundo que describe aquí este versículo con el mundo en el que estamos? ¿Qué encontramos nosotros a diario? Encontramos violencia, encontramos corrupción, encontramos nosotros que la gente cada vez se inventa más maneras de hacer el mal. Hace poco escuchaba la historia de una persona que le hackearon su cuenta bancaria, que con mucho esfuerzo había ahorrado dinero allí. ¿Y qué hicieron los ladrones? Se la desocuparon, le sacaron todo el dinero que había allí. Estamos viendo enfermedades, estamos viendo que se disparan los índices de ansiedad, de depresión, de tristeza, de violencia intrafamiliar. Bueno, todo esto lo vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de todos los enemigos de la unidad. Y esta es la realidad. Por eso en el versículo 14 de Génesis capítulo 6, vaya conmigo por favor al versículo 14. El mundo estaba en una corrupción tremenda, el mundo estaba perdido, el mundo estaba dañado. Y entonces Dios escogió a un hombre llamado Noé. Y este era un hombre ya mayor, tenía 600 años este hombre. Pero la Biblia dice que este hombre halló gracia ante los ojos del Señor. Y Dios le dijo a Noé en el capítulo 6, versículo 14: hazte un arca de madera de gofer o gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La calafatearás por dentro y por fuera. Quiero que escuche esto. El arca de Noé representa la salvación. Representa la salvación que Dios trae a través de la iglesia. En el mundo no vas a encontrar salvación. Si tú le cuentas tus problemas a una persona del mundo, ¿qué te va a decir esa persona? A eso camine, vamos y nos tomamos unas frías. ¿Sí o no? Si le cuentas a una persona que no conoce a Dios tus problemas matrimoniales, ¿qué consejo te va a dar? Eso sepárese. Si usted le comenta a una persona que no conoce a Dios, que se siente aburrido, que se siente como sin propósito, entonces ¿qué le va a decir esa persona? ¿Que busque a Dios? ¿Qué le va a decir? Mire, ¿sabe qué? Más bien vámonos de rumba el viernes, y ahí usted olvida sus penas. Por eso en mi tierra, no sé si en la suya, pero en mi tierra, en muchos lugares donde la gente va a tomar trago, etcétera, dice: si usted bebe para olvidar, pague antes que se le olvide. Porque hay mucha gente que está encontrando la manera de olvidar su situación, sus problemas, cuando alguien tiene una relación fallida, ¿cierto? Y habla con alguien que no conoce a Dios, alguien del mundo. ¿Qué le dice? Le dice: no sufra por eso, que un clavo saca otro clavo. Todas esas son las filosofías del mundo. Todo eso es lo que hay en el mundo. Por eso cuando hay personas, que yo les insisto mucho a las parejas, que busquen la bendición de Dios, que busquen la bendición de Dios, que se casen delante de Dios.
Y hay gente que me dice, pastor, pero ya nosotros nos casamos por lo civil. Y le digo yo, qué bueno, te felicito, ese es un primer paso. Pero si eso constituyera la bendición de Dios, entonces tú deberías ir a congregarte a una notaría, a ver si allá recibes de la palabra y del Espíritu de Dios. Eso es un simple paso legal. Pero lo que constituye el matrimonio es la bendición de Dios, cuando el hombre y la mujer vienen al Señor y aceptan su voluntad para sus vidas. Amén. No les gustó mucho eso, pero creo que por ese lado. Ahora quiero que piensen esto. Quiero que hagamos un paralelo entre lo que fue el arca de Noé y el relato del diluvio, como la primera cuarentena y la cuarentena más larga de la historia. En el año 2020, el mundo entero soportó y sufrió una pandemia. De hecho, esto es profetizado por el mismo Señor Jesucristo, cuando dijo que habría terremotos, habría pestes, hambres, enfermedades por el mundo entero. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que antes de su venida también habría guerras y rumores de guerras. Usted puede ver las noticias, usted puede encender su televisor y darse cuenta que en este momento el mundo está en un ataque, en un brote de violencia. Por el mundo entero lo hay. Guerras y rumores de guerras. Y este paralelo aquí quiero que nosotros entendamos un poco. Colombia fue uno de los países que tuvo una de las cuarentenas más largas. Tuvimos aproximadamente como de 2 a 3 meses donde la prohibición a salir era total y parcial de otros 3, 4 meses. Estuvimos en cuarentena como unos 6, 7 meses. Los gringos solo tuvieron cuarentena como 15 días. Luego ellos se dieron cuenta, no, esto no lo podemos soportar, y empezaron, póngase tapabocas y todo el mundo eche para adelante. Pero nosotros estuvimos como 6. Y quiero que nosotros comprendamos, necesito decir esto para que usted pueda comprender todo lo que les voy a explicar en esta mañana. Nosotros estuvimos 6, 7 meses. La Biblia dice que el tema del diluvio fueron 40 días y 40 noches sin parar de llover. 40 días, 40 noches. Pero quiero que entienda algo, y es que ellos no estuvieron solo 40 días, 40 noches ahí en el arca. Luego sucedió que el arca se demoró trasladándose aproximadamente 7 meses hasta el lugar donde encalló, y que Noé y su familia estuvieron en el arca sin salir 1 año y 10 días. 1 año y 10 días. En un espacio que, como hablamos la semana pasada, tenía aproximadamente 3,000 metros cuadrados, 71,000 metros cúbicos. Pero al fin y al cabo estuvieron allí encerrados. Ahora piensen esto. Nosotros en el 2020 nos encerramos por miedo a un virus, a una amenaza invisible. Nadie sabía que él había generado. Por eso vimos cosas locas como, por ejemplo, lavaban las llantas de los carros, lavaban los andenes, no sé si usted lo recuerda, pero lavaban los andenes a presión para evitar el virus. Las personas se bañaban completamente en alcohol. En algunas familias, como en la mía, por ejemplo, nos hacían quitar la ropa para echarla directamente a la lavadora cuando uno salía a la calle a comprar los víveres o lo que fuera. Había un temor, una amenaza invisible. Pero en Génesis capítulo 6 había una amenaza visible. Ellos podían ver la lluvia, los truenos, los rayos, el estruendo que había en la tierra. Era una amenaza visible, cómo el nivel del agua iba creciendo. Nosotros nos preguntábamos cosas como ¿esto cuándo se va a acabar?
¿Cuándo van a encontrar una vacuna? No sé si ustedes recuerdan que eso las personas siempre eran viendo las noticias pendientes de cuándo iban a encontrar la vacuna. No, que los cubanos la van a desarrollar, que los chinos la van a desarrollar, que los Estados Unidos, que los alemanes. Ellos se preguntaban: ¿cuándo va a bajar el agua? ¿Cuándo podemos salir de este lugar? ¿Cuándo vamos a pisar tierra otra vez? Y piensen esto, piensen todos los conflictos que ellos pudieron enfrentar encerrados ahí, aunque eran una familia. Aunque eran una familia, no estaban encerrados con enemigos. La Biblia dice que se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé con sus 3 esposas. 8 personas en total. Eran familia. Pero ¿con quién estuvo usted encerrado en pandemia? ¿Alguien estuvo encerrado con la suegra? Dios lo bendiga si soportó eso. No, mentiras, pero encerrados con sus familias. ¿Sabe qué sucedió en pandemia? Sucedió que las quejas por maltrato psicológico y físico aumentaron. Aumentó el estrés, aumentó la ansiedad y se disparó la depresión. De hecho, pospandemia, estamos hablando de 4 años después de la pandemia, y todavía hay personas que están sufriendo las consecuencias de ese encierro de 6-7 meses. Por eso nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, necesitamos al Señor Jesucristo. Hay gente que dice: no, para mí lo más importante es estar bien con mi familia. Y eso es un buen pensamiento, pero tienes el 50% de la verdad. Si estás bien con tu familia, estás bien en todo. Ese es el 50% de la verdad, porque te falta el otro 50%. Claro que si usted considera que es el 60, el 70, no voy a discutir. Puedo estar completamente de acuerdo con usted. Pero ¿sabe cuál es la otra verdad que hace falta? Que solo una familia llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, puede soportar las pruebas. Y ahora piensen esto: estuvieron encerrados 1 año. Piensen todas las situaciones que se presentaron. Hay un síndrome que se conoce como el síndrome de la fiebre de cabaña, que es la irritabilidad y la ansiedad claustrofóbica que surge cuando una persona está aislada en un espacio pequeño por mucho tiempo. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando está demasiado tiempo en la casa, usted empieza a sentirse irritable cuando sale? Como que todo le incomoda. Por ejemplo, a mí me ocurre cuando voy a mi casa en Ibagué. Nosotros tenemos mucha privacidad en nuestra casa, nadie va a golpearnos a la casa. Pero en el Tolima, cuando uno llega a Ibagué, a mi mamá llega a la casa de mi mamá, es costurera, y cada rato llegan personas que ella le haga alguna costura. Y la gente, ¿cómo llega? Golpeando la puerta duro, se asoman por la ventana y empiezan a llamarla a gritos. Y a mí todo eso me incomoda. ¿Por qué me incomoda? Porque no estoy acostumbrado a esa invasión, digámoslo así, de la privacidad. No sé si a usted le ha pasado cosas como esas, pero cuando una persona está demasiado tiempo en un lugar encerrado, empieza a sentir estrés. Ahora piense en el estrés que ellos pudieron haber sentido en el arca. No era que caía una lloviznita. Estamos hablando de uno de los cataclismos más fuertes que ha vivido la historia de la humanidad. De hecho, en el terremoto que hubo en Chile en los años de 1960 fue tan fuerte que la tierra alcanzó a inclinarse algunos grados. Ahora piense que ese cataclismo el diluvio fue más fuerte que el terremoto de Chile. Fue tan fuerte que el clima cambió radicalmente.
Habíamos hablado la semana pasada que nunca había llovido, habíamos hablado la semana pasada que ellos nunca habían visto el arco iris, etcétera, y el clima de la tierra cambió radicalmente. Y entonces piensen eso. ¿Qué sucede, por ejemplo, ahora el 31 de diciembre, el 24 de diciembre? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con las mascotas cuando la gente empieza a quemar pólvora? ¿Qué ocurre con los niños pequeños cuando empiezan a escuchar esas troneras tan tremendas? ¿Qué siente usted, por ejemplo, cuando vienen esos aguaceros y empiezan rayos y truenos? ¿A cuánto les da temor eso? Bueno, déjenme tomarme una foto con ustedes porque ustedes son una bendición. ¿No se ha dado cuenta que los niños, cuando empieza a tronar fuerte en las noches y ellos están en sus camas, ¿para dónde salen ellos? Para la cama de los papás. Ahora piensen en eso. Ellos están en una caja, sí, una caja grande. Ellos decían: aquí no pasa nada, tranquilo que aquí estamos seguros. Pero cuando a usted le dicen aquí estamos seguros, ¿usted lo cree realmente? Cuando está temblando, por ejemplo, ¿cuántos edificios se construyen con todas las normas de sismorresistencia? Sin embargo, cuando está temblando, usted tiene la certeza de aquí no va a pasar nada. Esto está construido con todas las normas de sismorresistencia. ¿Estamos bien? Piso 12, piso 13. ¿Qué se apodera de nosotros? Temor. Ahora piensen en un temor prolongado. No fue que caía un rayito y ya, y a los 10 días otro rayo. Piensen que qué estaba ocurriendo. La tierra se estaba abriendo y las fuentes de agua estaban brotando. El agua estaba viniendo de otra zona, estaba también lloviendo desde arriba, rayos, truenos, estaban bajo mucho estrés ahí. Ahora piensen también en esto, piensen que ellos pudieron haber tenido conflictos familiares, perdieron la privacidad, lo que les estaba hablando ahora. ¿Cómo se siente usted cuando siente que le están invadiendo su privacidad? ¿Cuántos se irritan cuando sienten que le están invadiendo su privacidad? Hay gente que dice, de hecho hay esta frase, ¿no? Que dicen que las visitas, ¿cómo es que es el dicho? Que las visitas a los 3 días, ¿qué? ¿Son como qué? Son como ¿cómo es que dicen? Que es como la carne, algo así. Que ya después de 3 días apestan. Hay gente que dice esa misma frase, ¿no? No, una visita después de 3 días, bien, pero a los 3 días ya vete. Porque empezamos a sentir que invaden nuestro espacio. Y cuando uno siente que su espacio está invadido, ¿cómo empieza a sentirse? Irritable. Ahora, piensen esto en el roce generacional entre ellos. Noé tenía 600 años. Sus hijos tenían aproximadamente 50, 60, 70 años, 80, 100, 110, eran jóvenes. ¿Cómo se siente usted a veces, por ejemplo, cuando va a casa de su mamá, de sus abuelitos, y usted le quiere mostrar una manera diferente de hacer las cosas? ¿Qué les ocurre a ellos? Ellos no les gusta. Y cuando ellos no hacen lo que uno considera que es correcto, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a tener conflictos con ellos. Mamá, usted sí es terca. Papá, ¿usted por qué es tan terca? No, déjeme eso ahí. ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos alguna vez han discutido con sus padres porque no están de acuerdo en la forma en que ellos hacen las cosas? Ninguno de ustedes. Dios los bendiga también. Un roce generacional allí. Ahora piensen en esto. ¿Sabe qué sucede? Hay algo que es tremendo. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las familias. Yo quiero que hablemos de todo, que usted piense en esto, pero es lo que llama el síndrome del erizo. ¿Sabe qué hacen los erizos en invierno? ¿Sabe qué hacen los erizos en invierno? Ellos se acercan los unos a los otros para darse calor. Pero ¿qué empieza a suceder entre ellos? Empiezan a apoyarse sin intención. Empiezan a herirse sin intención. Pero ¿sabe qué sucede? Si se separan, se mueren de frío.
Y eso pasa en las iglesias. Bueno, gracias a Dios en esta iglesia no pasa, pero pasa en otras iglesias. Y en otras familias, gracias a Dios esto no pasa en nuestra familia, pasa en otras familias. Pero hay roces que van generando desgaste, pero que son necesarios. ¿Sabe qué dice la escritura? La escritura dice, hierro con hierro se afila y el hombre con el hombre se aguza. Esto significa que la debilidad de otra persona te va formando tu vida, va formando tu carácter, te va transformando para ser la clase de persona que Dios quiere que seas. ¿Qué clase de persona Dios quiere que seas? Colosenses 3:13, para los que están tomando nota. Colosenses 3:13 dice lo siguiente, Colosenses 3 versículos 12 y 13 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dígale al que tiene al lado, por favor, dele un codacito y dígale: Dios te está hablando. Dígale así: Dios te está hablando. ¿Sabe cuál es la clase de persona que Dios quiere que seas? Una persona que tiene un espíritu perdonador, un espíritu de soporte. Ahora, la palabra soportar, cuando alguien le diga a usted, mire, soporte a su esposo, no le están diciendo, uy, sí, es que me lo tengo que aguantar. No. ¿Sabe qué significa la palabra soportar? Significa como un bastón en el cual te puedes apoyar. Cuando la palabra de Dios te dice que soportes, lo que te está diciendo es que te constituyas en un instrumento de apoyo, que esa persona se pueda apoyar en ti. No les gustó mucho eso, pero esa es la clase de persona que Dios quiere que te conviertas. Ahora piensa en esto también. Ya estamos hablando de la convivencia que hubo en el arca. 1 año viviendo en esa área cerrada. ¿Usted cree que fue fácil? ¿Cuántos creen que pudo haber sido fácil? Tuvo que haber sido difícil. Ahora piensa en esto. Piensa lo que ocurrió alrededor. El duelo y la culpa que pudieron haber sentido, porque mire, en la pandemia nosotros sufrimos por personas que murieron y no los pudimos despedir. No sé si usted vivió eso, pero conocí personas que lo vivieron, que murieron en pandemia y no permitían verlos. Se los llevaban y los cremaban. No los pudieron despedir. Personas perdieron su familia. Ahora piense esto: ¿cuántos amigos, conocidos, familiares, primos, sobrinos murieron en ese tiempo del diluvio? No fue fácil para ellos. Familiares, personas que conocieron, perdieron la vida allí. Había un dolor allí en el corazón de ellos. Es posible que ellos hayan tenido que luchar con la depresión, la ansiedad. ¿Será que nos vamos a salvar de esta? ¿Será que de esto vamos a salir? ¿Cómo va a ser la vida después de que salgamos? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos sentido la necesidad, el deseo de irnos de la ciudad, irnos del país? Pero algo nos detiene, y una de las cosas que nos detiene es pensar la inseguridad de no saber cómo va a ser la vida allá. ¿No le ha pasado? Que usted dice, bueno, estoy aburrido en este trabajo, pero no, es que no quiero cambiar porque no sé si encuentre trabajo y no sé cómo vaya a ser allá. Ahora ellos también tuvieron que enfrentar esto, la fatiga de los roles. En la pandemia muchas mamás estaban estresadas, no las que vinieron, no las que están aquí, gracias a Dios, porque ¿sabe qué les correspondía hacer? Les tocó ser cocineras, les tocó ser maestras de sus hijos pequeños, les tocó ser empleadas en sus trabajos, en sus empresas, las 3 cosas al mismo tiempo. Ahora piensa en esto. La Biblia dice que ellos escogieron de cada animal
de los animales que la Biblia llama limpios, escogieron 6 parejas. Y de los animales que consideran no limpios, escogieron 2 parejas. Ahora piensa en esto, todo el trabajo que tuvo que haber ido en el arca, limpiando estiércol, organizando, cocinando, soportando olores, soportando dificultades allí dentro de ellos. Tenían que repartirse los roles, tenían que repartirse el trabajo. Y que el hombre, el corazón, ya como leímos, el corazón del ser humano no ha cambiado. ¿Cuántos de los que tienen hijos adolescentes le dicen: hijo, me hace un favor, va a la tienda? ¿Y cuál es la respuesta? Claro, mamá, por supuesto, cuenta conmigo. ¿Cuál es la respuesta que recibimos? Ay, pero ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo? En esta casa me la tienen montada. Bueno, eso era lo que yo decía cuando estaba adolescente, ¿no? No sé si eso lo dicen los jóvenes hoy en día. En eso yo me siento un poco perdido. Pero en mi época, ¿qué decíamos? En esta casa me la tienen montada, no encontraron otro marrano. ¿Sí o no? Y podríamos seguir hablando de esto y podríamos hablar de toda la situación, pero la clave para soportar todo esto, y yo sé que ese es el mundo en el que viven ustedes, ese es el mundo en el que vivo yo, esa es la crisis que enfrenta su familia, esa es la crisis que enfrenta mi familia. Y por eso la clave para construir una familia realmente unida, mira, hay 2 cosas. Una cosa es la relación y otra cosa es la comunión. Así sucede en lo interpersonal, así sucede en lo espiritual. Las relaciones, digamos en este caso sanguíneas, son irrompibles, son indestructibles. Esa persona siempre será su papá, siempre será su mamá, siempre será su hermano y su hermana. Por eso no existe tal cosa como ex hijo. Ese que vaya era mi hijo, ya no. ¿Sí? No, hoy hablé con mi ex papá. Ya no es mi papá. Porque las relaciones son irrompibles. Pero la comunión sí se puede romper. Y se rompe cuando no hay diálogo, cuando falta perdón, etcétera. Por eso siempre hemos dicho, y hablo con los matrimonios, que si hay algo inestable, frágil en este mundo, son los matrimonios. Porque no escucha usted nunca: ese es mi ex papá, mi ex mamá, mi ex hijo. Pero sí se escucha: mi ex esposa, mi ex pareja. Eso sí se escucha. Y ahí es donde necesitamos construir unidad. Y la clave está en el versículo 14 de Génesis capítulo 6, que fue el versículo que leímos inicialmente. Cuando el Señor le dice a Noé, le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Pero aquí está la clave. Dice: y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Como barnizarla, cubrirla. Y me gusta eso, porque la palabra que se tradujo aquí como brea es la misma palabra que se tradujo en la Biblia como expiación. ¿Sabe qué era la expiación? La expiación era cuando una persona pecaba y cometía pecados. Y aquí vamos a hablar también de la Santa Cena un poco. La persona llevaba un animal a la presencia de Dios, y ese animal era sacrificado y se tomaba su sangre, la sangre de ese animal, y se presentaba a Dios para cubrir los pecados. Eso se llama expiar, cubrirlos, y que hubiera perdón. Porque si hay algo que altera el carácter del ser humano, si hay algo que altera nuestra forma de ser, es el pecado. El pecado hace que las personas entremos, cuando cometemos el pecado, pero no lo confesamos a Dios. ¿Sabe qué va haciendo? Eso va haciendo que usted se sienta ahogado. Por eso personas que hacen lo malo, o que hacen algo indebido, más bien, digámoslo en esos términos, algo indebido, pero no lo comentan con nadie, no lo sacan a la luz, ¿sabe cómo se sienten? Ahogados.
sienten que no pueden hablar con alguien, usted se siente ahogado, usted siente que hay algo que le está apretando por dentro. Ya lo dijo aquel salmista conocido cuando dijo: quiero pegar un grito y no me dejan. Te va a escuchar esa canción en estos días, ¿no? Hay gente que se siente así, se siente ahogada, siente hay algo, hay como un aburrimiento, hay como un cansancio, como una incertidumbre, como una infelicidad, como una amargura en el alma. ¿Usted cómo está? Bien. ¿Usted le pasa algo? No. Pero se sienten allí ahogados. ¿Y eso sabe qué es eso? Es como una condición de pecado. La persona sabe que en su vida hay algo que no está bien, hay algo que no le satisface, pero no lo puede sacar, no siente la libertad de sacarlo. Y por eso nosotros necesitamos, les decía a ustedes que esta palabra que se usó, esa palabra hebrea, es la palabra expiación. Y solo había una forma de expiar en los tiempos de la Biblia, y era con la sangre. Era con sangre. Con la sangre. Se expiaba era con la sangre. Ahora nosotros somos expiados, pero ya no con una sangre de animales, sino ahora con la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia, que perdona nuestros pecados. Amén. Por eso la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Pero cuando usted sabe que hay algo en su vida que es indebido, que no agrada a Dios, pero usted no hace nada al respecto, dice: no prosperará. No prospera tu alma, porque vas sintiendo culpa, el peso de la culpa, de la vergüenza. No prospera tu familia, porque entonces no vas a estar bien anímicamente para ser la clase de persona, la clase de esposo, de esposa, de padre, de hijo que Dios quiere que seas. Y ahí sí, como estamos todos de acuerdo, cuando tu familia no está bien, nada de lo demás estará bien. La clave de la prosperidad está en unidad familiar. ¿Sabe cuáles son los problemas que más reducen la productividad de la gente? ¿Sabe cuáles son? Los problemas familiares. Ni siquiera los problemas de salud. Cuando una persona está enferma y le dice: mira, no trabaje más, dedíquese a su salud. ¿Qué dicen las personas? Dicen: no, al contrario, si yo me encierro, me muero más rápido. El trabajar les da determinación de salir adelante. Pero cuando una persona tiene problemas a nivel familiar, con un hijo, con el cónyuge, con los padres, con los hermanos, se reduce su capacidad. La persona siempre está pensando en ese problema y cómo superarlo. Y la clave para superarlo está en la sangre del Señor Jesucristo, que nos habla de perdón. Le leí ahora en Colosenses que dice: de la manera que Cristo te perdonó, así también tú perdona. ¿Y sabe qué era lo que hacía? Mire, entienda esto: en los tiempos de Noé no había metal. La época, la era de bronce, la era de hierro, etcétera, es posterior a Noé. Noé fue anterior a eso. Es decir, Noé no pegó las tablas con martillos y clavos. Eso no existió, como a veces muestran en las películas, ¿no? Ahí dándole con el martillo no, porque Noé fue anterior, reitero, a la era del hierro, a la era del bronce. Fue anterior a todo esto. ¿Sabe cómo se pegaban? Se pegaban con brea. ¿Sabe qué es lo que hace que haya unidad en la iglesia? ¿Sabe qué es lo que hace que haya unidad en la familia? Cuando nosotros entendemos que el Señor Jesucristo te amó y te perdonó, me amó y me perdonó. Y si Él me amó y me perdonó, y te amó y te perdonó, entonces ¿cuál es el camino y el llamado? Unámonos. Unámonos, estemos cerca, estemos juntos. Ahí es donde se mueve la gloria de Dios. Ese es el poder de la unidad. Cuando, a pesar de los defectos que tenemos, porque matrimonios perfectos no los hay,
Nuestros matrimonios son imperfectos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Y sabes cuál es el camino? El camino es entender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Porque cuando hay separación, mira, el problema en el diluvio fue no el agua que estaba afuera. Ese no era el problema. El problema es si el agua hubiera entrado. Ahí sí hubiera habido un problema. Por eso tenía que quedar bien calafateado, bien unido, bien embarnizado allí entre ellos. Tú no puedes evitar que en el mundo haya drogas. Tú no puedes evitar que en el mundo haya maldad. Tú no puedes evitar que en el mundo haya inclinación hacia la maldad. Eso no lo puedes evitar. El Señor Jesucristo oró y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no podemos evitar la maldad que hay en el mundo. No podemos evitar que en el mundo haya ateísmo. No podemos evitar que en el mundo haya incredulidad. No podemos evitar que en el mundo haya dureza de corazón. Eso no lo podemos evitar. Pero ¿qué podemos evitar? Que eso que hay en el mundo permee nuestros hogares, permee nuestras vidas, nuestra relación. Tú no puedes evitar que la familia de donde hayas venido, tus padres hayan vivido como perros y gatos. Eso no lo puedes evitar. Ninguno de nosotros puede evitar esa historia. No podemos evitar que nuestros padres se hayan divorciado. Eso no lo podemos evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Eso es lo que hay en el mundo. Esa es la realidad que hay en el mundo. Pero ¿qué podemos evitar nosotros? Que esa realidad del mundo, esa realidad de pecado, llegue a nuestros hogares. Ahí era cuando usted decía amén. Y la única forma para que ustedes y yo no repitamos la historia negativa de nuestros padres, la historia negativa de nuestros antepasados, la única forma es con la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la brea que debe cubrir su vida. Esa es la brea que debe cubrir su matrimonio. Esa es la brea que debe cubrirnos a nosotros como iglesia. Nosotros somos una iglesia de puercoespines. ¿Sí o no? O aquí hay mucho santo definitivamente hoy. Gracias, Señor, vinieron los mejores hoy. Somos un puercoespín. Yo soy un puercoespín. Tal vez en algún momento lo voy a ofender. Tal vez en algún momento lo voy a herir. Y de antemano le pido que así como el Señor Jesucristo te perdonó, me perdones. Dígale por favor que tiene a su lado, dígale perdóname, dígale así. Así como el Señor Jesucristo te perdonó, así también perdona. Pero es por la sangre del Señor Jesucristo que nosotros nos podemos unir. Mire, nosotros en nuestra condición humana, en nuestra condición natural es imposible que amemos. Porque cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 6 que el pensamiento y el deseo del corazón del hombre era de continuamente el mal, está hablando de nosotros también. Nosotros tenemos una inclinación hacia lo malo, somos egoístas por naturaleza. Sí, usted con esa cara de ángel que tiene, usted es egoísta. ¿A cuántos alguna vez en una pelea, en una recriminación le hizo es que usted solo piensa en usted? ¿A cuántos le han dicho eso alguna vez? Uy, aquí de verdad, hoy estamos, hay varios que nunca les han dicho eso. Gracias, Señor. Yo quiero una foto con ustedes. Esa es nuestra condición. Entonces la clave para que ellos hubieran podido sobrevivir un año allí en el arca, un año, con todas esas diferencias, con toda esa crisis afuera, con toda esa situación ahí dentro, malos olores, ruidos, truenos, rayos. Una vez nosotros, y aún el barco, una vez nosotros estuvimos en un crucero. Me sirvieron un buen plato espectacular, delicioso, y no me lo pude comer. ¿Sabe por qué? Porque estaba mareado. Estaba mareado y no pude comer. Estaba ya que me...
me vomitaba. Me tocó irme por allá al último piso, que es donde menos se mueve el barco, y no pude comer. Ahora, piensa en eso. Piensa en todo lo que pudo vivir Noé ahí con sus hijos, su familia, todas esas situaciones. Pero ¿qué los unió? ¿Qué los mantuvo unidos a ellos? La presencia de Dios. Fue Dios el que los unió. Por eso yo les quiero aconsejar a ustedes, como matrimonios, como familias, únanse alrededor del Señor Jesucristo, oren juntos, compartan la palabra juntos, siéntense, lean un versículo juntos, mediten juntos, escuchen a sus hijos, léales un versículo. Hijo, ¿qué opinas de este versículo? Yo no sé. Ay, ¿usted por qué no dispone su corazón? No, no haga eso. Así le mencioné a Superman. Sí, así fue Superman cuando tal cosa. Dígale, bueno, gracias a Dios. Pero si nosotros en nuestra casa, que es el lugar seguro de ellos, juzgamos sus opiniones, imagínense qué seguridad le vamos a dar hacia el mundo. ¿No les parece? Pero lo único que nos va a unir a nosotros, lo único que unió a Noé con su familia para que soportaran esa situación tan difícil que afrontaron, fue el Dios que los llamó. Fue el Dios que estuvo allí en medio de ellos. La Biblia dice que Noé tenía una paloma allí. Y después, ya cuando pasó ese año aproximadamente, la Biblia dice que Noé tomó la paloma y en primer lugar la lanzó. Pero la paloma regresó. Y Noé entendió que todavía no había, el agua no estaba descubierta. La tierra, perdón, no estaba descubierta. Y espera unos días y luego toma la paloma y vuelve y la lanza. Y la Biblia dice que la paloma llega con una rama de olivo, con un gajito, no creo que una rama, un gajito de olivo. ¿Sabe qué significa esa palabra, ese gajito de olivo? ¿Sabe qué significa el olivo? Significa reconciliación. Eso es lo que significa. ¿Sabe quién es esa paloma? El Espíritu Santo. O sea, el mensaje que el Señor le estaba transmitiendo a él fue de reconciliación. Mi espíritu te ha reconciliado conmigo. Y la paloma nunca más vuelve. Y desde ahí esa paloma ha venido asociándose con el Espíritu Santo hasta cuando desciende sobre el Señor Jesucristo y le bautiza. Y por eso nosotros podemos amar, podemos perdonar, podemos vivir en gracia, podemos vivir en fe, podemos vivir en gozo por el Espíritu de Dios. Amén. Así que yo quiero invitarle en esta mañana para que, voy a invitar a los chicos de alabanza para que hagamos una oración. Y yo quiero invitarle ahí donde usted está para que medite en esto, porque vamos a hacer algo precioso que nos habla acerca de la unidad. Y es la Santa Cena. La Santa Cena lo que representa es un pan partido en muchos trozos. Y ese pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia. No representa el mundo. El arca de Noé no es el mundo, no es su trabajo, no son sus finanzas, es la iglesia. Y el propósito que tenemos nosotros de mantenernos unidos en el Señor. Por eso nosotros somos hermanos. Ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano. Y por eso debemos mantenernos unidos. La Escritura dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, anímense unos a otros, y más cuando se den cuenta que el día se acerca. ¿Cuál día? El día que anunció el Señor Jesucristo, de su regreso a la tierra. Tenemos que estar preparados, que cuando el Señor venga te halle con tu corazón limpio. Dele un codacito al que tiene al lado y dígale: limpia tu corazón. Dígale así: limpia tu corazón. Que cuando el Señor venga te halle gozoso, no te halle desanimado. Que cuando el Señor Jesucristo venga te halle en perdón, te halle en gracia,
te halle lleno del Espíritu Santo, te halle fortalecido en tu hombre interior. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.